Dímelo, Corillo, que es la que hay, mi gente. Hoy nos encontramos aquí desde el estudio, el podcast que es la que hay. Nos acompaña con nosotros el licenciado Orville Valentín. ¿Qué es la que hay, Orville? ¿Todo bien? Todo bien, Luis Ángel. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Súper. Mi gente, ¿verdad? Para que ustedes sepan, lo que vamos a estar trayendo hoy aquí desde el estudio es algo que literal le puede pasar a cualquiera, de cualquier parte. Y vamos a estar hablando, ¿verdad?, referente a lo que es el caso de Justin Santos, el hermano de Arcángel. Como ustedes saben, ¿verdad?, este caso lleva desde noviembre dando cantazos. La prensa le ha dado duro. ¿Por qué? Porque es el hermano de Arcángel, no lo han dejado caer. Es algo bastante, ¿verdad?, que la gente y la prensa ha estado bien pendiente sobre esto. Y vemos que a pesar del tiempo, se sigue prolongando y las evidencias siguen, ¿verdad?, deteriorándose. Respecto al caso, ¿qué podemos, verdad, que tú me puedes decir en tu aspecto de abogado? ¿Qué está pasando aquí? Sí, bueno, lo primero que tengo que mencionar, Luis Ángel, ¿verdad?, es que obviamente cuando yo hago referencia a un caso, lo hago desde la perspectiva de un abogado de defensa, ¿verdad? Y quiero dejar eso claro, ¿verdad? Porque mucha gente me conoce en el trabajo y podrían pensar, ¿verdad?, que uno se inclina hacia una de las partes, ¿verdad? Pero lo primero que quiero corregir es que este no es el caso solamente de Justin Santos, aunque es la persona que lamentablemente falleció en este incidente. Primero que nada, le deseamos pronta recuperación, ¿verdad?, de este asunto a su familia, aunque estos son asuntos que nunca se superan. Pero de igualmente había otra persona afectada que se llama Kevin Monserrate Gandía, que es parte del accidente, ¿verdad? No una persona que goza de reconocimiento y la popularidad que el hermano de Arcángel, ¿verdad? Pero una persona que fue afectada, ¿verdad? Pero ciertamente tenemos desde el punto de vista legal y como abogado, ¿verdad?, de defensa, primero que nada, pues nos sentimos identificados con la tristeza que deben tener las familias de ambas víctimas en este incidente, pero también con la familia de Mayra Enid Méndez Torres, ¿verdad?, que también están atravesando lo que sería una desgracia en la vida de ese ser querido, que en este caso es la persona que lamentablemente causa esta situación. Esto es más común de lo normal, ver estos casos a lo largo, ¿verdad?, de mi vida. He visto pues muchos accidentes relacionados de igual manera, donde una persona ocupa el otro carril, impactando otro vehículo, dando así pues muerte a una persona. Este caso, hay unas, ¿verdad?, unas pruebas, unas posibles pruebas de donde esta mujer está en estado de embriaguez, ¿verdad? Que se supone, había unos videos donde ella estaba tomando, sale del lugar, se mete en un carril contrario, impacta, dándole muerte a Justin. Recientemente vimos una noticia donde no sabemos por qué, o por lo menos yo, ¿verdad? Y por eso es que te traigo aquí, porque a veces los términos así de los tribunales y eso no los entendemos muy bien, que utilizan esta prueba de alcohol y la tienen que volver como a apelar porque no funciona en el caso. Bueno, lo primero que nada es que lo que sí no cabe duda en esta situación es que ocurrió un lamentable suceso, ¿verdad?, en cual un vehículo impacta otro vehículo y lamentablemente una de las personas perdió su vida, ¿verdad? Todo lo demás es tarea del Estado, ¿verdad? Cuando hablamos del Estado estamos hablando de la Policía de Puerto Rico, que es el ente que está encargado en levantar la investigación, del caso, que es lo que vienen llamados a utilizar los protocolos de la propia policía, ¿verdad?, y la jurisprudencia, las leyes, las reglas de evidencia y lo que llaman cadena de custodia, ¿verdad?, para levantar el expediente de un caso y poder presentar las pruebas correspondientes al tribunal de primera instancia para levantar una acusación. O sea, este caso es igual a cualquier otro incidente donde una de las personas lamentablemente se ve involucrada en un suceso y existen unas garantías constitucionales que protegen, ¿verdad?, a esta persona que el Estado pretende encauzar en una acción criminal. O sea, y lo que quiero mencionar, ¿verdad?, es que tenemos que ponerlo desde el punto de perspectiva de ambas partes.
¿verdad? Primero que nada, aquí hay una víctima, que lo lamentamos, que lo sentimos, pero eso no exime al gobierno de tener que realizar un trabajo profesional y responsable para poder encauzar a una persona que se está tratando de entrar en un proceso en el área criminal donde su libertad va a verse seriamente lesionada, ¿verdad? Y no podemos entrar tampoco en el área mayormente sentimental, ¿verdad? Y emocional de querer llevar a un paredón a cualquier persona que está dentro de una situación de esta naturaleza, ¿verdad? Porque así no es que uno funciona. O sea, nosotros ahora mismo todos podemos ser familiar de una persona que causa una situación de esta naturaleza, pero de la misma forma que pueden ser los perjudicados en una situación de esta naturaleza. Y tenemos que posicionarnos como si estuviésemos observando el bienestar de ambas partes, o que los procesos sean justos para ambas partes. Justicia para una parte y justicia para la otra. Es decir, en arroz y habichuela, decir que sucede todo esto y si el Estado no completa, ¿verdad?, todas sus pruebas, la persona que falleció no se le hace justicia. Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, si estamos hablando del caso en particular, ¿verdad?, del caso de esta señora Mayra Erit, sí, ¿verdad? No es que el Estado tenía que probar, ¿verdad?, que la prueba que se le está realizando conforme a derecho, ¿verdad? ¿Quién escoge la prueba que se va a presentar en un tribunal? Obviamente, de parte del Estado, el Ministerio Público, de parte de la defensa, pues los abogados de defensa, ¿verdad? Normalmente partimos de la premisa de que cuando se envuelven los sentimientos, de que lo que está en el ambiente, ¿verdad?, lo que está en los medios, lo que es de conocimiento popular, entra como evidencia en un caso, pero eso no funciona de esa forma. El caso lo conforma los datos, la información y la prueba que se presenta dentro de un juicio. Okay. ¿Verdad? ¿Y qué sucede? Aquí nadie tiene duda de que ocurrió un accidente. O sea, aquí hubo un lamentable accidente donde lamentablemente 2 personas salieron impulsadas de un carro, de un vehículo de motor. Lo que significa es que si lo vemos desde el otro punto de vista, la otra persona debió haber estado tan o igual de afectada dentro de ese accidente que estas otras 2 personas, ¿verdad? Así que inicialmente lo que tenemos es un accidente donde 2 vehículos colisionan, 3 personas resultan afectadas, llega la policía al lugar, se encuentran con una escena, las personas son trasladadas a un hospital, ¿verdad? Y de dónde surge la información, ¿verdad?, que no lo tenemos a la mano, de cuál es el agente de la policía que a su juicio entendió que esta persona estaba bajo los efectos de alguna sustancia, en este caso de bebida, del alcohol. O sea, esa información, por lo menos de la sentencia del caso, no se desprende. O sea que la persona que tuvo el motivo fundado para entender que este accidente, o sea, fue ocasionado porque se estaba conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes, no aparece como parte de los testimonios dentro de la supresión de evidencia. Y quiero mencionar que parte fundamental, ¿verdad? Cómo el Estado viene en conocimiento que esta persona está bajo los efectos de bebidas embriagantes, todavía es un misterio, por lo menos desde el punto de vista de cuando uno lee una sentencia donde nada expresa sobre el asunto. De hecho, no se sienta a declarar en la supresión de evidencia el oficial que entra en la escena y que a su juicio entiende que esta persona estaba bajo los efectos embriagantes. ¿Cómo se supone que hubiera sido, ¿verdad?, de la manera correcta que hubiera trabajado el Estado este caso? Bueno, para no dilatar tanto, sí, ¿verdad? Cuando estamos hablando del Estado tenemos que decir que esto se divide en varias entidades, ¿verdad?, que atienden la situación, ¿verdad? Lo primero es los oficiales del orden público, es la Policía de Puerto Rico, que son las personas que llegan a la escena, ¿verdad? Luego, ¿verdad?, está el ente que usualmente lleva las defensas del pueblo de Puerto Rico, que es la Fiscalía de Puerto Rico, y está también los tribunales de justicia, ¿verdad?
En este caso, cuando dividimos, cuando dividimos los casos, ¿verdad? En las distintas etapas, quiero mencionar esto porque también he escuchado, ¿verdad?, que se habla de que se presentaron unas pruebas en unas etapas y convencieron unos jueces en unas etapas para que luego un juez en otra etapa piense de una forma distinta. Pues eso hay que explicarlo. O sea, la primera etapa, que es la causa probable para acusar, o la famosa regla 6, lo que el Estado tiene que probar es que pudo haber un delito y que pudo haber sido la persona. O sea que no necesariamente tiene un carácter de certeza de que eso ocurrió, sino es que va a comenzar un proceso judicial debido a que se entiende que se cometió un delito y que se entiende que fue la persona quien lo cometió, que obviamente en este caso hubo un accidente. Sí. O sea, el accidente, había una persona conduciendo en un carril contrario y hubo unas personas que fueron lesionadas gravemente y otra persona que perdió su vida lamentablemente. Pues definitivamente la etapa de regla 6 está cubierta, por eso es que se habla de una cintila de evidencia, que es la evidencia mínima para demostrar que pudo haber un delito y que pudiste haber sido tú. En vista preliminar, lo que se establece es que el Estado tiene la evidencia mínima para probarle ese delito, ¿verdad? Pues claro que hay la evidencia mínima. Había una prueba de alcohol, hay una persona que condujo, el vehículo por un carril contrario y hubo unos lesionados donde hubo una lamentable muerte. Pero también existe un proceso, ¿verdad?, que se llama el proceso de supresión de evidencia. En el proceso de supresión de evidencia, ¿qué es lo que la defensa trae hacia el tribunal, ¿verdad? Que los procesos que siguió el Estado para obtener la evidencia no están fundamentados de forma legal, o que son en contra de la Constitución de Puerto Rico, ¿verdad? Que todos conocemos de que hay unos derechos mínimos que tiene cualquier acusado, entre los cuales están el derecho a no autoincriminarse, el derecho a estar asistido por un abogado, entre otros, ¿verdad? Eso es como decir la quinta enmienda. La quinta enmienda es el derecho a no autoincriminarse, Okay. Específicamente, ¿verdad? Pero existen procesos, ¿verdad? ¿No? El que la persona levante su derecho a no autoincriminarse, lo que significa es que ningún ser humano tiene que ser obligado a cooperar para que lo encaucen, Sí. o el Estado vaya en su contra. O sea, si no, el Estado tiene que tener las pruebas suficientes para eso, ¿verdad? Vamos a suponer que la dama, en este caso, doña Mayra Enid Nevares, no hubiese querido cooperar con el asunto de hacerse las pruebas de alcohol. Pues el mero hecho de que la persona no hubiese querido cooperar con hacerse las pruebas no significaba que el Estado no le puede hacer las pruebas. El Estado tiene que seguir un protocolo. ¿Y cuál es el protocolo? Pues solicitar una orden de allanamiento al propio tribunal, notificando que tienen información suficiente para entender que esta persona está bajo los efectos del alcohol, y el Estado hubiese autorizado a la Policía de Puerto Rico a realizar esas pruebas, aún sin el consentimiento de la persona que está acusada. Haciéndote una paréntesis, ¿verdad? Eso pasó de madrugada. Sabemos que una persona que está bajo los efectos del alcohol, eso no va a ser para siempre. ¿Sabes? El porciento de alcohol sigue bajando. No dilataría el proceso en pedirle esta orden, ir de nuevo al hospital, hacerle la prueba. Bueno, la realidad es que cuando estamos dentro de estos procesos, no solamente, o sea, el tiempo pasa no solamente por el asunto de solicitar una orden al tribunal o no querer. Yo quiero que sepan que el tribunal siempre tiene jueces de turno, okay, que son las personas que están encargadas en cualquier momento de expedir este tipo de órdenes. De la misma forma que hay un miembro del Ministerio Público, un fiscal de turno, de la misma forma que hay policía de turno, también hay un personal que está de turno, ¿verdad?, para este tipo de órdenes. Esto no se llevó a cabo. Y eso no se llevó a cabo. ¿Por qué no se lleva a cabo? Pues alegadamente la policía de Puerto Rico entendió que esta persona había consentido el que se le hiciera una prueba. Ahora, vamos desde el punto de vista real, ¿verdad? Y muchas de las personas que nos están escuchando han tenido accidentes.
quizás no tan drástico, quizás uno más drástico, menos drástico, Sí. ¿verdad? Pero un accidente de tránsito. Esta persona que tuvo este accidente, donde realmente fue un accidente mortal, ¿verdad? La trasladan a un hospital. O sea, ¿qué persona podría pensar que un ciudadano, cualquier persona, ¿verdad? Sus hijos, sus nietos, sus familiares, estarían en sano juicio de poder admitir o simplemente autorizar que una prueba de este carácter se le realice, ¿verdad? Sin estar afectada realmente su parte intelectual o cognitiva de saber a lo que se enfrenta, ¿verdad? Como cuando leemos la sentencia, lo primero es que se sabe, ¿verdad?, que la policía de Puerto Rico, el primero que nada, el oficial del orden público que estuvo en el accidente no estaba por lo menos no se menciona como que está en el hospital, sino que lo que arranca el Ministerio Público es trayendo a un oficial, ¿verdad?, de la policía, que simplemente traslada, o sea, el equipo para tomar la muestra, o sea, y de hecho ni siquiera conoce a la persona a quien se la va a entregar, tiene que pedirle al personal del hospital que le identifique quién es la persona del accidente para poder ir y hacer su trabajo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el oficial que estuvo en la escena no estaba en el hospital. O sea, ¿por qué el oficial que estuvo en la escena, qué impedía estar solicitando una orden de allanamiento a la misma vez que la propia policía de Puerto Rico, por conducto de otro oficial, está haciendo las demás gestiones, ¿verdad?, a los fines de que tratar de cooperar, ¿verdad?, como equipo para que se pierda el menos tiempo posible, ¿verdad? O sea que por lo menos de la sentencia se deriva de que la persona que estuvo en la escena no estaba allí en el hospital. ¿Dónde estaba? O sea, esta persona me imagino que debió haber estado completando un expediente, y como parte de ese expediente pudo haber estado solicitando una orden de allanamiento. Bien. ¿Tiene alguna otra pregunta? Es bastante confuso, ¿verdad? Porque es un proceso donde está pasando un accidente, se llevan las personas al hospital, cómo se trabajan las cosas. Yo entiendo que la mayoría de los casos aquí en Puerto Rico no se dan, ¿verdad?, de la manera correcta. Bueno. Y es por, ¿verdad? Yo entiendo que debe ser por el proceso que se lleva. No es el proceso. Estamos hablando del personal que existe disponible, en la capacitación del personal que está disponible, ¿verdad? Nosotros no podemos pretender, ¿verdad?, de que sin personal suficiente y capacitado se pueda llevar procesos de forma correcta. O sea, para cuando existe un accidente de esa naturaleza, primero que nada, se tienen que activar muchas áreas del Estado, desde ambulancia, el proceso para traslado de esas personas hacia un hospital, la policía de Puerto Rico, o sea, y lamentablemente, aparentemente no existen los recursos, no se destinan los recursos apropiados para que haya el personal suficiente para atender estas situaciones. O sea, aquí se le trata de echar la culpa a otras partes del sistema cuando el problema está en el origen, de cómo se atiende la situación desde su origen. ¿Ve? Si el Estado hubiese utilizado los mecanismos correctos, activado los protocolos correctos, nada impedía que existiera una orden de allanamiento para tomar esa muestra al momento de que se fue, antes de tomar esa muestra. ¿Ve? Ahora, tampoco se expresa, ¿verdad?, cuando uno le hace una lectura de la sentencia, ¿verdad?, hablando de que la persona que llevan el equipo para tomar la muestra es quien viene a leerle los alegados derechos de alcohol a esta persona, que se la identifica el propio personal del hospital. ¿Qué significa esto? Que esta persona realmente nunca se le leyeron los derechos en su origen. O sea, esta persona que está aturdida por un accidente, fue trasladada hacia un hospital,
sin saber qué está haciendo, que va a ser acusada en ese hospital. O sea, esta persona pudo haber entendido que estaba allí con las demás personas que están involucradas en el accidente. Esta persona tenía conocimiento de que había una persona que había fallecido. O sea, o esta persona simplemente está allí en un hospital pensando que está siendo tratada con las demás personas que están implicadas dentro del accidente. O sea, tenemos que poner, o sea, el Estado, en el momento de querer comenzar una acción criminal, tiene que cumplir con la Constitución de Puerto Rico. ¿Y qué significa eso? Darle la oportunidad a la persona de que desde un origen saber por qué qué proceso está atravesando, y que le dé la oportunidad de poder tener a la mano disponible un abogado que le asista en el proceso, ¿sabes? Y que comience un proceso dentro de lo que sería un proceso justo de justicia, ¿sabes? Que nada quita que hay un asunto que ocurrió y que tiene que ser procesado, Sí. ¿verdad? Pero hay que sea procesado de la manera más justa, tanto para la víctima como para el acusado, ¿ves? Esta señora coopera, ¿verdad? Y se deja, ¿verdad?, tomar lo que fue la prueba de alcohol. Pero vemos ahora que esta prueba la invalidan. Bueno, lo que pasa es que cuando dicen que esta persona coopera y se permite hacer la prueba de alcohol, por lo menos de la prueba que aparece en la sentencia, eso no surge. O sea, aquí hay una persona que está en el hospital luego de un accidente, que le están haciendo pruebas. O sea, pudo haber sido pruebas de distintas naturalezas, porque aquí hubo un accidente. O sea, fíjense que cuando, si bajan la sentencia y la ley, la persona que le indica a esta señora dónde tiene que firmar, ni siquiera es la policía de Puerto Rico, es una enfermera. Esta señora se le mencionó que lo que estaba firmando era una autorización para que se le hiciera esa prueba, o simplemente estaba firmando documentos para, por ejemplo, que el plan médico pagara por su hospitalización. Estaba firmando los documentos que se le dan a cualquier persona que visita una institución hospitalaria para hacerse cualquier proceso. O sea, esta persona realmente sabía qué era lo que estaba firmando, si lo estaba firmando, ¿verdad? Si entrarla, si lo firmó o no lo firmó, si la firma es correcta o es incorrecta. O sea, aquí quien fue y le mencionó a esta señora dónde tenía que firmar es una enfermera. O sea, esta persona tenía claro que iba para un proceso, que estaba firmando un asunto que va para un proceso criminal. O sea, ¿sabe qué está firmando? Pues honestamente, una enfermera de una institución hospitalaria no es el personal adecuado para tomar esa firma. Eso queda nulo. Esto, Bueno, no es que queda nulo, sino es que quien debió haber estado allí para asegurarse que esta persona entendiera que está obviando o que entiende que tiene unos derechos constitucionales que está renunciando, debió haber sido la policía de Puerto Rico. O sea, pero ¿por qué si estando el policía y estando la enfermera tiene que ponerla a firmar a esta señora, la enfermera? ¿Y por qué el policía no le dice, mire, estos son los derechos que usted indica, usted quiere renunciar a la prueba, a su derecho a no incriminarse, pues fírmeme aquí, ¿verdad? Firme este documento que es donde nos autoriza a hacerle la prueba de alcohol. O sea, dejándole saber cuáles son sus derechos constitucionales, ¿me entiendes? Así que al día de hoy no podemos ni siquiera por parte de la sentencia, ¿verdad? Conocer si quién es que realmente está haciendo el papeleo, ¿verdad? Y fungiendo como si fuese el Estado, o sea, en este caso. Y definitivamente, siendo así, no cabría duda, ¿verdad?, de que un proceso que no es justo, ¿verdad? Porque no está con las reglas para el enjuiciamiento civil, criminal de una persona. Es decir, que hay que adiestrar el personal. Bueno, el Estado necesita recursos. El Estado necesita recursos. Como parte de hacerle el trabajo, o sea, yo sé que muchas personas van a coincidir conmigo en esto. O sea, lo importante no es la prisa, sino la calidad del trabajo que se realiza. O sea,
Así que el hecho de que el Estado se hubiese tardado 15, 30 minutos, 45 minutos, una hora, con la cantidad de alcohol que surgió de esa prueba, no hubiese tenido un resultado distinto si hubiesen hecho el trabajo como lo debieron haber hecho. O sea, yo creo que sería justo para todas las partes que si van a enjuiciar a una persona, la enjuicien por la ley sin violarle sus derechos. O sea, porque mal justicia no es justicia. O sea, yo quiero también mencionar, ¿verdad?, que aquí muchas personas han tomado este caso de forma como sentimental, como si el caso hubiese terminado. Este caso no ha terminado. Sí. Este caso lo que dice es que la prueba de alcohol, por las formas que se realizaron, no se puede utilizar, ¿verdad? Pero aquí hay otros delitos. Aquí hay una persona que estaba conduciendo un carril contrario. O sea, definitivamente... Puede ser como un homicidio involuntario. Bueno, la realidad es que los artículos que a esta persona se le incriminan son el 5.07, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver con la negligencia. Y hay dos vertientes. La negligencia al conducir, ¿verdad? Y la temeridad al conducir. Obviamente son distintos, ¿verdad? Negligencia es cuando tú haces un acto que definitivamente no es ni siquiera razonable. Y temeraria es cuando tú cometes ese acto con intención, ¿verdad? Con mala fe, con malintencionado. Pues quien tiene que pasar esa prueba también es el Ministerio Público de cuáles fueron las intenciones de esta persona. O sea, y a mí no me cabe duda de que esto es una situación, ¿verdad?, donde hay una persona que claramente está conduciendo de forma negligente. Negligente, ¿por qué? Porque está ¿verdad?, vía contraria. Una vía contraria. Sí. O sea, y una vía contraria en un lugar donde es de poco accesible guiar en una vía contraria. O sea, que definitivamente en algún momento tomó una decisión negligente que la hace llevar ese vehículo por esa vía contraria. ¿Ves? De que si fue temeraria o no, pues eso es una prueba distinta, ¿verdad? Porque tiene que ver con el proceso de intención, ¿verdad? Pero no cabe duda de que estaba guiando negligentemente. De igual forma, por haber conducido de forma negligente, una persona resultó gravemente lesionada y otra persona lamentablemente falleció. O sea, así que el caso no ha terminado. El caso no ha terminado. Lo que pasa es que hay unos cargos que tienen que ver estrictamente relacionados con el proceso de alcohol, que quedan afectados, ¿verdad? Porque no se puede presentar una prueba. ¿Pero qué otra prueba se puede presentar? Pues se puede presentar a la persona que llegó al lugar, el policía del orden público llegó al lugar y observó el comportamiento de esta persona. O sea, porque cuando no existían las pruebas de alcohol, ¿cómo se determinaba que la persona estaba bajo los efectos del alcohol? O sea, esta persona tiene que explicarle a un jurado de por qué él entendió que esta persona estaba bajo los efectos del alcohol. O sea, cosa que pudo haber hecho en la supresión de evidencia y no se hizo. ¿Ve? Que no se amarre por qué se toma la decisión de hacerle la prueba de alcohol. Nunca se presenta la evidencia, ¿verdad? De por quién es la persona que tiene el motivo fundado para entender que esta persona está conduciendo bajo los efectos del alcohol. Saltan a decir si la persona autorizó o no autorizó, si firmó o no firmó, ya una vez está ubicada dentro del hospital. Sí. Pero todavía el Ministerio Público puede sentar a ese testigo para que él exprese por qué razones él entendía que esta persona estaba bajo los efectos del alcohol. Pongámosles que esta prueba de alcohol, ¿verdad?, quede invalidada. ¿Sabes? No quedó invalidada. Y está invalidada, porque creo que la van a apelar. Vi que estaban tratando de hacer, ¿verdad?, una apelación. ¿A qué cargo se enfrentaría esta mujer? Bueno, los cargos que se le imputaron fue el 7.02, el 7.06 y dos cargos de 7.06 y 3 cargos, ¿verdad?, del 5.07. Te voy a ir explicando, ¿verdad? Sí. El 7.06, ¿verdad?,
Son los cargos donde se le imputan, ¿verdad?, a un conductor que está bajo los efectos del alcohol, hacerle daño grave ocasionarle la muerte a un tercero, ¿verdad? Como son los cargos de... Y obviamente esos cargos son estrictamente relacionados a la prueba de alcohol. Por ejemplo, entonces el 5.07, ¿verdad? Y el 5, en que le imputan el C y el B, uno es por negligencia y otro es por temeridad. El primer cargo, que es el 7.06, esta persona se estaba exponiendo a de 5 a 15 años de cárcel. Sin embargo, por el artículo 5.07, esta persona se expone a de 3 años a 8 años de cárcel, ¿verdad? De cárcel o podrían también ser por una vía alterna, ¿verdad? Como sería una probatoria. Por si es un cargo de negligencia o temeridad. Lo que significa, ¿verdad? Y por lo menos de nuestra parte como abogado de defensa, ¿verdad? Lo que debería proceder es un proceso sensato de sentarse a discutir este asunto entre la defensa y fiscalía, ¿verdad? Por el bienestar tanto de la persona que comete el accidente versus también por la justicia, ¿verdad?, hacia las personas que fueron las víctimas de este acto lamentable. ¿Cuál es la diferencia entre unos cargos y los otros, ¿verdad? La cantidad de tiempo que hay que cumplir para resarcir esa responsabilidad criminal que hubo por este accidente. A nuestro juicio, ¿verdad?, obviamente la defensa está en un mejor momento, ¿verdad?, para poder llegar a un entendido con el Ministerio Público. Y definitivamente, por lo menos como abogado de defensa, nosotros entendemos que no existe ninguna posibilidad de poder impugnar, ¿verdad?, esta supresión de evidencia. Porque como hemos mencionado desde un principio, ni siquiera se pasa la prueba, o por lo menos no es lo que se desprende de la sentencia, de quién es la persona que tiene los motivos fundados que los transmite para que esta persona en ese hospital se le haga una prueba de alcohol de esta naturaleza. O sea, si esa prueba no se pasó, independientemente se apele, o no se apele, el resultado sería el mismo. O sea, ¿por qué? Porque es lo que abre la puerta para que esta persona pueda entrar en ese proceso de poder de hacerle ese tipo de prueba a un ciudadano. Arcángel en algunas expresiones estuvo diciendo, ¿verdad?, que él estaba pues acompañando a su mamá en el proceso, pues su hermano y su mamá está pasando también por el dolor, pero él sabía que el Estado iba a fallar. Será porque la gente, la mayoría dice, ¿verdad?, en tu forma como abogado, cuando tú escuchas estas expresiones, bueno, ya preliminarmente quizás ya él sabía que esta prueba no... Bueno, lo que sucede es, y obviamente... Él le dice, ¿verdad?, a lo que es esta señora, que Dios la bendiga, que... ¿sabe? Sí, nos solidarizamos, ¿verdad?, con el dolor que debe estar sintiendo, ¿verdad?, por la pérdida que tuvo, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Pero sabemos que es un proceso sentimental desde el punto de vista de que tú eres el familiar de una de las víctimas, ¿verdad? O sea, y obviamente pues hay un proceso de sanación, un proceso, ¿verdad?, de poder entender qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero siempre enfatizo que desde el otro punto de vista también aquí hay una persona que también fue involucrada en un accidente de tránsito, que desconocemos las razones por las cuales estuvo, o sea, pues llegó a esta situación, pero también hay otras familias, ¿verdad?, que también quieren justicia y que haya un proceso justo, ¿verdad? Sí que es bien difícil, ¿verdad? Como abogado de defensa, Sí. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque no necesariamente nosotros no nos sentimos
en solidaridad, ¿verdad?, con el dolor que tienen las víctimas en estos procesos, ¿verdad? Pero a la misma vez nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo porque el Estado haga su trabajo de forma profesional, haga el Estado de manera justa para las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos las personas que auditamos el sistema para que no se cometan injusticias, ¿verdad? Y no podemos caer en la tentación, ¿verdad?, de dejar que esto sea como en los tiempos de la antigua Roma, donde la gente se tomaban las decisiones por popularidad, ¿verdad? Levantamos el dedo si queremos que la persona viva, bajamos el dedo si queremos que la persona simplemente muera. O sea, no puede ser así. No puede, el sistema judicial tiene que ser uno imparcial, ¿verdad? Y que funja como árbitro sobre el profesionalismo y el trabajo que realiza el Estado. Honestamente, pues cuando uno desvía, ¿verdad?, sus emociones, uno, pues, en un proceso donde uno está metido en la corte y escucha el veredicto de un juez, pues es más fácil desviar su angustia, su desaprobación de lo que está sucediendo a la persona que toma la decisión, ¿verdad? Pero imagínense si los jueces de Puerto Rico tomaran las decisiones pensando en la aprobación o desaprobación del pueblo o de las masas. O sea, definitivamente no sería un proceso justo. O sea, aquí la prueba que desfiló fue la prueba que desfiló. Quien decidió cuál es la prueba que iba a desfilar fueron las partes involucradas, en este caso Fiscalía y la Defensa. Y definitivamente, pues el resultado fue el resultado que ocurrió, ¿verdad? Pero, como dicen en el campo, ¿verdad?, después que uno ve las cosas, sabe. ¿Verdad? Ustedes saben cuál es el dicho. O sea, en el momento de Fiscalía, prepararse para entender en el caso, pues ellos tomaron las decisiones que dentro de su inteligencia y facultades, ¿verdad?, profesionales entendieran que era la necesaria. Obviamente cuando uno sale del proceso con un resultado que no le favorece, hay un proceso de retrospección, ¿verdad?, donde y nos pasa también a la defensa, donde uno dice qué hubiese hecho o qué hice que no debía haber hecho o qué dejé de hacer que debía haber hecho, ¿verdad? Pues definitivamente desde el punto de vista de la sentencia, yo parto de la premisa de que no se pasó la prueba del oficial de que tuvo los motivos fundados para entender que esta persona estaba bajo los efectos del alcohol, y si no se pasó la prueba, no se pasó. O sea, el desviar ese fallo hacia otras partes, ¿verdad?, sería totalmente deshonesto e imprudente. O sea, porque el juez no está allí para decir cuál es la prueba que las partes tienen que presentar. El juez está allí para escuchar lo que entró en el récord, la evidencia que entra en el récord, y dentro de su conocimiento tomar una decisión que siempre va a ser antipática para una de las partes. Siempre. O sea, porque si se presentaba la prueba y se entendía que la prueba no era concreta o no era contundente hacia la persona que está siendo encausada, los familiares de estas personas iban a estar inconformes con ese proceso. Sí. O sea, pero definitivamente la reacción de Arcángel, ¿verdad?, es una reacción entendible. O sea, cualquier persona que haya perdido un familiar sabe que hubiese reaccionado de una manera muy similar, ¿verdad? De parte, ¿verdad?, de un abogado de defensa, nosotros lo único que le podemos decirle es que tiene que haber un proceso de sanación, o sea, que se mantenga en el apoyo a su madre, ¿verdad?, que también está pasando por un proceso distinto, y creo que el mero hecho, ¿verdad?, de que el sistema, no es que el sistema falle, ¿verdad?, las cosas resultaron como resultaron ser, ¿verdad?, pero en fin y al cabo, aquí también debe haber un proceso de perdón, un proceso de entender, ¿verdad?, que estas cosas suceden y que siempre existe un propósito, ¿verdad?, en la vida,
en los caminos del Señor para los que son cristianos, ¿verdad? Para que las cosas sucedan. Sí, sí. Lo que sí es que no debe, todo el mundo debería perseguir que el sistema de Puerto Rico sea un sistema justo y que cuando los procesos que se lleven tanto por la Policía de Puerto Rico como el Ministerio Público, en las Cortes de Puerto Rico, los abogados de defensa y todo el personal que se involucra en estas situaciones debería hacer unas actuaciones totalmente profesionales, o sea, y que cada cual dé lo mejor de sí. Y si cada cual hace lo mejor de sí, el proceso judicial va a ser el más justo. O sea, y honestamente no tenemos duda que en Puerto Rico el proceso es justo. Yo creo que al final del día, ¿verdad? Esto le puede pasar a cualquiera. Ahora mismo pues estamos aquí grabando un podcast y saliendo de aquí, ¿verdad? Puede ser que una persona se encuentre conmigo y tenga un choque, ¿verdad? Y pase la misma situación. Podríamos ser los perjudicados o podríamos ser las personas que perjudicamos. O sea, ahora mismo, que Dios nos cuide, ¿verdad? Sí. Salimos de este podcast, como tú dices, entra una llamada, desvía la atención para contestar la llamada y le puede dar un mal golpe a una persona en un vehículo de motor. O sea, y son fracciones de un segundo donde te conviertes en un conductor negligente que causaste, o sea, una situación horrible, ¿verdad? Pero en ese mismo escenario podría ser otra persona la que está contestando la llamada y ser tú el perjudicado, ¿verdad? Por eso es que menciono que hay que tener empatía con ambas partes. Hay que tener empatía con ambas partes. O sea, obviamente, o sea, cuando se habla del alcohol, todo el mundo parte de la premisa de que esta persona, de forma negligente, empezó a tomar. De hecho, cada acto tiene su consecuencia, ¿no? Claro. Y eso no lo quería llevar, ¿verdad? Porque todo el mundo parte de la premisa de esta persona. Pero nadie sabe si esta persona estaba pasando por unas depresiones, si esta persona tuvo algún bajón de azúcar, si esta persona simplemente alguien le contaminó su bebida, ¿verdad? O sea, nadie sabe qué sucedió para que esta persona terminara en ese estado, ¿verdad? Lo más básico y lo más fácil es pensar que esta persona estaba totalmente alegre, bebiendo sin control y que se fue a conducir, ¿verdad? Pero esta persona estuvo acompañada, no estuvo acompañada, los acompañantes le permitieron conducir de esa forma o no, porque en el negocio le siguieron expidiendo bebidas alcohólicas hasta llevarla a este punto. O sea, honestamente son muchos factores. Eso puede ser un delito, el que algún negocio te siga, ¿verdad? En Puerto, yo sé que en Estados Unidos sí. Bueno, se han visto casos de daño, ¿verdad? Se han visto casos de daño. Pero honestamente esto es más complejo, ¿verdad? Porque ahora mismo entonces, el que ha bebido sabe que un día puede tomarse 2 cervezas y salir totalmente bien, y otro día puede tomar 2 cervezas y salir totalmente mal. O sea, eso no tiene que ver con muchos factores, ¿verdad? Obviamente lo ideal sería que las personas no conduzcan en estado de embriaguez y lo demás, ¿verdad? Y lo ideal, definitivamente, lo ideal, lo legal, ¿verdad? Pero vivimos en una sociedad, ¿verdad? Que es, con sus virtudes y sus defectos, es lo que es, ¿verdad? Y todos tenemos familiares que en algún momento han tomado la decisión de guiar un vehículo de motor luego de haberse dado varias cervezas o haber consumido alcohol. O sea, lo importante es tener conciencia de lo que está sucediendo y tratar de todos cooperar, ¿verdad? Todos cooperar desde el punto de vista de que si yo veo a mi compañero de trabajo que luego de darse un par de cervezas está seriamente en mal estado. En estado de embriaguez. Pues simplemente pues también nosotros tenemos que poner en esta parte de tratar de que esta persona no conduzca, ofrecerle llevarlo a su lugar de destino, llamar a un familiar para que lo busque, convencerlo, ¿verdad? Aquí todo el mundo tiene que aportar su granito, o sea, porque la realidad es que lo peor que existe en una toma de decisiones importantes es una persona que está bajo los efectos del alcohol. O sea, pretender que una persona
que está bajo el efecto de alcohol se comporte de forma responsable es contradictorio. Ilógico, claro. Así que mi recomendación, ¿verdad? Para todas las personas que tienen sus amistades, tienen personas, sus conocidos, es que como sociedad aportemos en ayudar que no llegue a la parte posterior de un guía una persona que nosotros de nuestro sano juicio entendemos que está en mal estado. Claro. Orbi, de verdad te doy las gracias por hablar sobre el tema, porque sabemos que esto es algo pues que ha sido popular pues por ser el hermano de Arcángel, pero esto se ve a diario. Esto es algo que se ve bastante a diario. No sé si quieras argumentar. Bueno, lo último que me gustaría decirles, ¿verdad? Primero es que mis condolencias, ¿verdad? A la familia de Justin Santos, no solamente a su hermano, ¿verdad? A toda su familia que en cierta manera sufren la pérdida. También que lamentamos, ¿verdad? Las situaciones que le hayan ocurrido y también nuestra mayor respeto a la familia del otro joven que es Kevin Monserrate, ¿verdad? Y definitivamente también nuestras condolencias en el proceso que están atravesando también a la familia de Mayranit Nevares Torres, que también es una persona que obviamente está perjudicada por esta situación. Sí, sí. Yo creo que al final del día lo que se le pide es justicia, ¿verdad? A Justin Santos, que las cosas corran como deben de ser, que al final del día todo el mundo salga, ¿verdad? Complacido, una madre que lo que está pidiendo es justicia por su hijo, ya sea aquí en la tierra o en el cielo. La palabra no ser complacido, la palabra es porque honestamente esto no complace a nadie, ¿verdad? No debería complacer a nadie, sino es que haya un proceso, ¿verdad? De aceptación, de sentarse a meditar en qué significa hacer justicia, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista de la víctima como de la victimaria, y buscar, ¿verdad? En cada cual dentro de lo que crea, de esa espiritualidad de entender qué es lo que está sucediendo con sus vidas y llegar a un proceso de aceptación, ¿verdad? Obviamente respetando, ¿verdad? Los valores y el dolor que están atravesando toda la familia. Orbi, ¿dónde la gente se puede comunicar contigo para cualquier tipo de servicio? Bueno, para comunicarse con esta oficina, ¿verdad? La mayoría de la gente de aquí de Utuado sabe que estoy en el mismo pueblo. La dirección es el lado de la calle Antonio R. Barceló, eso queda al lado de la joyería San Juan y la laboratorio Caparrós. Número de teléfono es 787-597-0063 y estamos disponibles para cualquier asistencia que necesiten. Gracias nuevamente. Mi gente, ya lo saben, seguimos rompiendo, ¿verdad? Buscando información de primera y de personas que saben cómo es un proceso legal. Y nada, lo único que se pide, ¿verdad?, es justicia, que las cosas corran como deben de ser. Y allá las condolencias, ¿verdad?, a la madre de Arcángel y Arcángel. Muy bien, gracias Luis Ángel por invitarnos. Gracias. Así que mi gente, seguimos rompiendo. Orbi, la bestia.